continuamos con la tercera charla acerca del libro del Padre Fabro, La noción metafísica de participación en Santo Tomás de Aquino. Y tenemos que ver hoy la sección segunda de este libro, las fuentes secundarias, es decir, la mediación neoplatónica de la que habla el Padre Fabro. En esta sección el Padre va a desarrollar la relación entre el neoplatonismo y el cristianismo y las distintas fuentes neoplatónicas que influyeron en la noción metafísica de participación según la elaboración de Santo Tomás. Empezamos entonces a ver el neoplatonismo y el cristianismo, la relación entre filosofía, teología, razón y fe. Y señala el Padre Fabro que se dio una especie de pasaje en la mentalidad cristiana de una postura más bien negativa hacia la especulación griega, hacia la filosofía en general, como se puede ver en algunos de los padres de los primeros tiempos de la Iglesia, a una postura un poco más abierta, más positiva, de frente a los aportes que podía tener este tipo de pensamiento. Los padres de la Iglesia, sobre todo los padres apologetas, no dudaron en profanar, por así decir, con la asimilación de la verdad filosófica, el depósito sacro de la fe, y pensaron que al agua de la humana especulación se la podía cambiar en el buen vino de la doctrina cristiana, para usar esta imagen. Esto pasó entre el platonismo y el aristotelismo, por ejemplo. Para la mayor parte de los padres de la Iglesia y de una buena parte de los maestros medievales, también contemporáneos a Santo Tomás, el aristotelismo representaba como un tentativo de hacer desviar el camino de la razón que Platón había enderezado hacia Cristo y hacia su doctrina. Y sabemos que esta postura muchas veces se endureció en una postura de un rechazo abierto y a veces hasta violento frente a la penetración del aristotelismo. Pero, dice el Padre Fabro, aquí querríamos determinar las causas por las cuales entonces el aristotelismo y sobre todo el aristotelismo tomista ha podido, de frente a una situación que a veces llevó a ese rechazo, a pesar de todo esto, afirmarse y conquistar casi en modo definitivo el primado doctrinal en la Iglesia. ¿Cómo es que se dio esa situación? Entonces lo que quiere hacer el Padre Fabro, más que una búsqueda histórica de los hechos, es algo más especulativo, es ver los principios por los cuales el aristotelismo y sobre todo el aristotelismo tomista se logró consolidar en la Iglesia. Se puede decir entonces que la noción tomista de participación, que al fin resta en su espíritu esencialmente aristotélica, se ha podido formar y ha podido tener un influjo decisivo a través de corrientes intermediarias, dice el Padre Fabro, las cuales llegaron como a confluir en la formación del tomismo. ¿Cuáles son estas corrientes intermediarias? Son el neoplatonismo precisamente. Dice el Padre Fabro que de todas estas corrientes intermediarias, la principal es sin duda aquella representada por el neoplatonismo, que tuvo su origen justamente en un tentativo de conciliar Aristóteles y Platón. Esta era una obra que la filosofía pagana tenía de modo urgente que cumplir de frente al avance del cristianismo. En los primeros siglos del cristianismo, sobre todo el pensamiento católico, la especulación católica, se había logrado consolidar como un modo de pensamiento dominante. Entonces aquello que quedaba del paganismo se necesitaba como reafirmarse de frente al avance del cristianismo. Es por eso que en ese tiempo se tuvo como un florecimiento de tratados, de estudios, todos buscando mostrar que las contradicciones entre las dos filosofías, dos más grandes filosofías de los paganos, no eran más que aparentes. A veces se las reducía a una diversidad de método, a diversos modos de expresarse, pero se llegó a la conclusión de que las doctrinas de Aristóteles y de Platón eran en realidad complementarias. Mientras Aristóteles hablaba de las cosas sensibles y se enfocaba en el concreto, en la naturaleza, Platón, en cambio, hablaba del mundo inteligible. Entonces, se podía ver que estas doctrinas eran en realidad complementarias y que abarcaban el real en toda su amplitud. El neoplatonismo cristiano entonces fue como la primera forma de filosofía cristiana. Podemos pensar que muchas de las tesis del neoplatonismo
se podían asimilar casi directamente por el cristianismo. Por ejemplo, las tesis sobre las ideas que Platón había puesto en ese mundo ideal ya habían sido asimiladas por el hebreo Filón y colocadas como en la mente divina, unificadas en la mente divina, así como el arquitecto que construye la casa tiene en su mente la idea de la casa que quiere construir. Entonces, ha sido propiamente el neoplatonismo el que permitió la asimilación del aristotelismo de parte del cristianismo. El neoplatonismo entonces se presentaba como una síntesis completa, armónica, toda llena de esa necesidad de un contacto inmediato con la divinidad y una purificación de la materia. Y esto que se verificó en el neoplatonismo con respecto a Aristóteles, se verificó también en Santo Tomás respecto de Platón mismo. Para el tomismo, dice el padre Fabro, se puede repetir que ha sido propiamente el neoplatonismo el que le permitió a Santo Tomás una penetración del todo original del aristotelismo mismo. Es por eso que para la comprensión del pensamiento de Santo Tomás tienen una importancia muy grande las fuentes neoplatónicas, que fueron las que obraron directamente en la formación del tomismo con respecto a esa asimilación del platonismo. Y el padre Fabro habla de dos direcciones que se pueden ver en estas fuentes neoplatónicas. Una que puede ser llamada griego-cristiana o patrística, y aquí tenemos a San Agustín, al pseudo Dionisio y a Boecio, y otra que puede ser llamada griego-árabe, y aquí tenemos a Avicena y al libro de Causis. Veamos entonces estas distintas fuentes. Con respecto al neoplatonismo griego-cristiano o patrístico, en primer lugar tenemos a San Agustín. Si a través de la inmensa obra doctrinal del padre africano es posible encontrar una línea filosófica, dice el padre Fabro, esa es exclusivamente de inspiración neoplatónica. Sabemos que San Agustín tuvo una familiaridad bastante grande con los textos de los neoplatónicos, especialmente con los de Plotino. Y esto es interesante porque Plotino justamente quería hacer una síntesis entre el platonismo y el aristotelismo. De las otras escuelas filosóficas, así como de Aristóteles o del mismo Platón, parece que San Agustín no tuvo más que un conocimiento fragmentario e indirecto. Santo Tomás remarca en muchas de sus obras que San Agustín estaba como imbuido en la doctrina de los platónicos, que se expresaba con el modo de hablar de los platónicos. Esto lo remarca en muchísimas de sus obras. Y toma de San Agustín, por medio de esta influencia neoplatónica, muchas tesis también. Por ejemplo, la tesis acerca del logos. En el De Civitate Dei, San Agustín se muestra lleno de admiración por la teoría neoplatónica del logos. Y sabemos que la teoría, todo el desarrollo psicológico que hace San Agustín en torno al misterio de la Trinidad está bastante influenciado por la especulación plotiniana en torno al logos divino. Por otro lado, tenemos que las relaciones de dependencia de las criaturas respecto al Creador en San Agustín vienen expresadas continuamente con el término de participación. Todo lo creado, toda bondad, toda verdad, toda belleza, toda vida finita, no es más que una participación de la bondad, la verdad, la belleza y la vida divina infinita. Una de estas tesis, que es muy importante, es acerca de las ideas divinas, que tuvo, dice el padre Fabro, una importancia capital en la formación de la teología escolástica y en particular de aquella tomista. Es acerca del el ejemplarismo divino y viene desarrollada por Santo Tomás en dependencia de San Agustín en muchísimas de sus obras. Esta cuestión de San Agustín acerca de las ideas viene dividida en tres partes principalmente. La primera se puede ver el origen del nombre idea, que viene atribuido a Platón. Si bien dice San Agustín que por ser algo que pertenece a la filosofía, tal vez ya fue usado por otros filósofos antes que él. A este término griego de idea corresponde en la lengua latina el término de forma o de species. El segundo punto que remarca San Agustín es acerca de la naturaleza y la causalidad de las ideas divinas. Dice él que las ideas
son como los ejemplares eternos e inconmutables de las cosas contenidos en la inteligencia divina. Dice él, las ideas son las formas principales o las razones estables e inmutables de las cosas, las cuales no han sido formadas y por ello son eternas y permanentes en su mismo ser, que están contenidas en la inteligencia divina, y como ellas ni nacen ni mueren, decimos que según ellas es formado todo lo que puede nacer y morir y todo lo que nace y muere. Y es contemplando estas ideas que tiene siempre presente en sí que Dios ha podido crear el mundo y colocar en el mundo los seres particulares como participaciones finitas, mudables, temporales, de aquellas ideas que son verdaderas, eternas e inconmutables. Dice San Agustín, el Creador no contempla cosa alguna fuera de sí para que lo que iba creando lo crease según aquello. Y si esas razones de todas las realidades creadas y por crear están contenidas en la mente divina, y en la mente divina no puede existir cosa alguna si no es eterna e inmutable, y a esas razones principales de las realidades Platón las llama ideas, es que no solamente existen esas ideas, sino que ellas mismas son verdaderas, porque son eternas y permanecen en su ser inconmutables, por cuya participación es todo lo que es, de cualquier modo que sea. Entonces este es el segundo punto acerca de las ideas, y el tercer punto acerca de las ideas es acerca del conocimiento que se tiene de ellas por parte del alma. Dice San Agustín que el hombre mortal puede tener una intuición de estas ideas solamente con el ojo interior de la mente, el ojo interior del alma, y solamente cuando el alma es purgada de los afectos terrestres. Entonces aquí vemos también esa influencia del neoplatonismo, de esa necesidad de la ascesis, de separarse de lo material y acercarse a lo divino. San Agustín, por supuesto, lo va a decir con respecto a la caridad, que es la que separa el alma de las cosas terrestres y la une a Dios por medio de la contemplación. Sí, Santo Tomás acepta mucho de esta doctrina de San Agustín. Dice el padre Fabro que también Santo Tomás ha debido mantener distancia en algunos puntos y tener algunas reservas. Y en esto coincide con lo que señala Gilson, que dice que cuando comparamos la importancia dada al desarrollo de la doctrina de las ideas en otros autores medievales, como por ejemplo en San Buenaventura, con el desarrollo que le da Santo Tomás, dice él que la diferencia es realmente grandísima. Si vemos todo el desarrollo que hace de la cuestión de las ideas San Buenaventura, por ejemplo, en sus obras, y lo vemos después en las obras de Santo Tomás, nos damos cuenta de esta diferencia. En la Suma Teológica, Santo Tomás le dedica solamente una cuestión a las ideas de solamente 3 artículos. Entonces es interesante ver cómo Santo Tomás, si bien acepta mucho, también toma cierta distancia con respecto a algunos puntos. Veamos ahora entonces cuáles son los puntos de convergencia y de divergencia. En cuanto a los puntos de convergencia, podemos señalar que Santo Tomás acepta plenamente el trascendentalismo causal, esa causalidad trascendental o participación, y el ejemplarismo divino. Entonces se puede afirmar en general, dice el padre Fabro, que el contenido metafísico de la noción de participación en los dos doctores permanece muy similar, muy parecido. Y esta concordia es objeto de artículos frecuentes en la ópera tomística, señala el padre Fabro. Por ejemplo, cuando Santo Tomás habla acerca de si todas las cosas son verdaderas con la verdad primera, increada, o si todo es bueno con la bondad divina. Por lo general, está haciendo una comparación con esta teoría de San Agustín. En el de potencia, señala el padre Fabro, San Agustín es introducido hábilmente como intermediario entre Platón y Aristóteles para la solución racional del problema de la creación. Entonces, se puede también decir que la especulación agustiniana ha ejercitado un influjo positivo en esa asimilación sintética que Santo Tomás ha hecho en su propia síntesis. Entonces, esto en cuanto a la convergencia. En cuanto a algunos puntos de divergencia, señala el padre Fabro que las reservas de Santo Tomás miran sobre todo a la metafísica agustiniana acerca de la estructura física del concreto. Y otro de los puntos es en el campo del conocimiento humano, es
es decir, en lo que hace a la abstracción. Ciertamente que el conocimiento humano es siempre un conocimiento por participación, pero mientras que para San Agustín esto significa una participación casi siempre en sentido trascendental, como una iluminación directa de Dios a la mente, en Santo Tomás, sin embargo, siempre está esa necesidad de volver al concreto y de, a partir del concreto, por medio de la abstracción, llegar al conocimiento. La fuerza para hacer esa abstracción, por supuesto, viene de la participación de Dios, pero sin embargo esto pertenece a este concreto en particular, por medio de su forma. Entonces aquí podemos ver cómo en Santo Tomás no se da una oposición entre ese conocer por abstracción de la materia al conocer por participación. Para Santo Tomás no se da aquí algún conocimiento de orden natural que sea por una especie de intuición de las razones eternas, porque todo nuestro conocimiento tiene origen de la experiencia. Entonces se obtiene por el actuarse de las facultades del sujeto concreto. Entonces aquí vemos cómo se da esa relación recíproca entre el conocimiento por participación que viene de Dios, porque es Él el que nos da la luz intelectual, pero a la vez es un conocimiento del sujeto por medio de la abstracción del concreto material. Pasamos ahora a ver al pseudo Dionisio y el influjo que tuvo en la formación de la noción tomística de participación. Dice el padre Fabro que el pseudo Dionisio ejerció un influjo tan grande en el pensamiento medieval que puede ser comparado con aquel de San Agustín. Más cercano a Santo Tomás, sabemos que San Alberto Magno fue el único entre todos los escolásticos que comentó todo el corpus del pseudo Dionisio, todas las obras del pseudo Dionisio, y sabemos que Santo Tomás, cuando era un joven estudiante, las estudió también con su maestro San Alberto Magno. El padre Fabro menciona una obra de un autor, Durantel, en el 19, que rescató entre las obras de Santo Tomás más de 1700 citaciones explícitas del pseudo Dionisio. En esa época, esta obra, por supuesto, tuvo un impacto grandísimo, en una época en que se realzaba más el aristotelismo tomista y no se le daba tanta importancia a esa influencia del neoplatonismo en la formación del pensamiento de Santo Tomás. Este autor dice que el tomismo puede ser calificado como un neoplatonismo dionisiano. Pero, sea lo que sea, dice el padre Fabro, no es más lícito reducir el platonismo de Santo Tomás a una especie de conocimiento indirecto solamente por medio de San Agustín, como tal vez se pensaba antes. Es interesante ver cómo Santo Tomás en sus obras de juventud señala que Dionisio es como un aristotélico, lo mismo que él atribuye el libro de Causis al filósofo, a Aristóteles, al menos en sus obras juveniles. Es interesante porque cuando uno lee el pseudo Dionisio o el de Causis, es casi evidente el ambiente neoplatónico en el que se mueven. Pero sin embargo, tal vez por la influencia de su maestro San Alberto Magno, Santo Tomás al menos sostuvo durante un tiempo esta tesis. El angélico Santo Tomás solamente comentó el de Divinis Nominibus de todas las obras del pseudo Dionisio, y es una obra más bien juvenil, tanto en la doctrina como en los términos que usa el pseudo Dionisio. Dice Santo Tomás ya en el prólogo al de Divinis Nominibus que usa el modo de hablar, el estilo que usaban los platónicos. En Dionisio se dan también convergencias y divergencias, es decir, él asume aquellos puntos del pensamiento neoplatónico que estaban de acuerdo con la fe y rechaza aquellos que se le oponían directamente. Por ejemplo, una de las tesis que se oponía a la doctrina de la creación inmediata de todo por parte de Dios es esa tesis neoplatónica de los intermediarios, de esas esferas de ser que son mediadoras entre el uno, el bien, y todas las cosas. Esto es algo que Dionisio rechaza y a lo cual se opone con vigor. Otro de los puntos importantes del pensamiento del pseudo Dionisio es la dialéctica de la participación. Esto se puede ver
en el de Divinis Nominibus, donde se expone la metafísica del bien, o como la llama él con ese lenguaje neoplatónico, el superbién. Este viene presentado en su aspecto formal, es decir, según que se difunde en varias participaciones a las criaturas. Él permanece siempre en sí mismo indiviso, imparticipado, porque es incomunicable, pero todo lo que es emana de él y permanece unido a él. Entonces este superbién es la causa de todo, y esa causalidad se extiende incluso hasta el no ente, es decir, hasta la materia. Con respecto al mal, como no existe, no es una participación, sino que es más bien una privación de un bien participado. Se puede ver entonces cómo esta dialéctica de la participación es siempre idéntica, dice el padre Fabro. Toda perfección finita no es más que un efecto de la perfección por esencia. Así todo existente, todo viviente, todo sapiente, deriva de aquel que es, que vive y que es sapiente por esencia. Entonces las criaturas vienen así a mostrar en sí mismas una semejanza de Dios, y por esto mismo llegan a ser para nuestra inteligencia como caminos por los cuales se puede llegar al conocimiento de Dios. Con respecto entonces a este conocimiento de Dios, y aquí se puede ver esa relación entre participación y analogía, el pseudo Dionisio afirma un doble conocimiento de Dios. Uno que es indirecto, inmediato, es decir, por medio de otras cosas, en las cuales se puede indicar tres etapas. La primera etapa de este tipo de conocimiento es afirmando. Es la afirmación de que Dios es la causa de todas las cosas, y aquí tenemos la vía causalitatis. El segundo momento es que no puede tener ninguna de las imperfecciones y limitaciones propias de los causados, y esta es la vía negationis. Y el tercer momento es que las perfecciones de los causados están en él de un modo excedente, de un modo superabundante, y esta es la vía eminencia. Y sabemos que estas tres vías del conocimiento de Dios tienen una influencia grandísima en la obra de Santo Tomás. De aquí se deriva también la teología de los nombres divinos, que tienen esas dos fases, una afirmativa, catafática, cuando nos levantamos de las criaturas a Dios, y la otra negativa o apofática, cuando retornamos a las criaturas y nos vemos obligados a negar de Dios los modos de ser limitados, imperfectos que encontramos en las criaturas. Entonces, este tipo de teología de los nombres divinos lo podemos ver en muchísimas de las obras de Santo Tomás, cuando él desarrolla, por ejemplo, el modo en que podemos conocer a Dios, el modo en que podemos nombrar a Dios. Y después podemos mencionar el principio de los grados o el principio de la contigüidad metafísica, que vemos cómo se da una sucesión gradual en la comunicación de Dios y cómo se puede ver en esta sucesión gradual la multiplicidad armónica de las formas que participan directamente a la divinidad. Entonces aquí se puede ver eso que es llamado el principio de contigüidad metafísica de los grados del ser, y que, dice el padre Fabro, tiene un rol de primer plano en la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Semper fines primorum conjungens principis secundorum. Y dice el padre Fabro que este principio rompe esa rígida barrera de los géneros y de las especies que se siguen de la teoría aristotélica de la sustancia. Dice las sustancias son como los números. Entonces este principio permite como una armonía y una contigüidad que va desde lo más bajo hasta el mismo ser subsistente, por medio de una escala de perfecciones. El influjo del pensamiento del pseudo Dionisio en la formación especulativa de Santo Tomás, dice el padre Fabro, ha sido sobre algunos puntos decisivo, y aquí señala sobre todo la noción intensiva de ser. También tenemos, por ejemplo, la incorporeidad absoluta de los ángeles. Todos estos puntos han tenido una importancia decisiva en el desarrollo de la noción tomista de participación, según el padre Fabro. Y llegamos así al tercer autor de esta corriente greco-cristiana o patrística, que es Boecio,
el cual es llamado el último de los romanos y el primero de los escolásticos, también llamado el padre de la escolástica, y sabemos que en la primera fase de la escolástica venía llamado con el nombre de el filósofo, un título que después se le reservará solamente a Aristóteles. Él tuvo tan gran influjo sobre el pensamiento medieval que dice el padre Fabro puede ser paragonado a aquel de San Agustín. La obra de Boecio puede ser dividida en varias partes, por ejemplo, la primera parte filosófica, con una actividad intensa en el campo de la lógica. Aquí tenemos traducciones y comentarios. Hace traducciones y comentarios de los tratados del Organon de Aristóteles, esas obras lógicas, de las cuales también Santo Tomás nos dejó 3 comentarios, el Perihermeneias y los analíticos primeros y segundos. También Boecio hace comentarios y traducciones de la Isagoge, de Porfirio y del De Definizione de Mario Vittorino. En cuanto a sus obras de teología, aquí se pueden encontrar las definiciones que llegan a ser clásicas para toda la escolástica, definiciones de naturaleza, definiciones de persona, que se encuentran en todos los autores medievales. Pero uno de los puntos más importantes y en los cuales ha tenido una influencia más grande es en cuanto al método. ¿Por qué se lo llama padre de la escolástica? Porque heredó de Aristóteles, es decir, de esas obras lógicas, el método para la discusión y la solución de los problemas. Entonces, en él la discusión de los problemas es siempre clara, es decir, siempre se parte de una estructura definida a través de la cual se van discutiendo estos problemas. Lo que podemos decir con respecto a su programa filosófico, cuál era el objetivo que él se proponía, es aquel también del neoplatonismo pagano de los primeros siglos, lograr hacer una síntesis de platonismo y de aristotelismo. Dice él: verteré al estilo romano todas las obras de Aristóteles que han llegado hasta nosotros y escribiré comentarios en latín sobre todas ellas, de modo que si sobre la sutileza del arte de la lógica, la gravedad del conocimiento moral y la profundidad del entendimiento de la verdad natural algo fue escrito por Aristóteles, yo lo expondré de forma ordenada y lo aclararé con comentarios. También verteré a la lengua latina todos los diálogos de Platón comentándolos. Una vez hecho esto, pasaré a armonizar las enseñanzas de Aristóteles y de Platón, y mostraré, no como algunos hacen, que dicen que están en desacuerdo en todo, sino como en muchos y los más importantes argumentos filosóficos están de acuerdo. Entonces es explícito este intento de Boecio de lograr una armonía entre Aristóteles y Platón. Una de las obras de Boecio que ejerció un gran influjo en el pensamiento medieval y en aquel de Santo Tomás es el de Hebdomadibus. Es importante esta obra sobre todo para la noción metafísica de participación. Esta obra trata acerca de la bondad de las criaturas, si pueden ser dichas buenas de modo intrínseco o si son buenas por participación. Si se dice que son buenas por participación, entonces no son buenas en sí. Si se dice que son buenas en sí, no se está afirmando que son buenas por esencia en vez de por participación. Entonces, todos estos problemas están planteados en esta obra. Antes de tratar de estas cuestiones, Boecio presenta una serie de principios que dice que son en sí evidentes, proposiciones per se note, y estas proposiciones son las que influyeron muchísimo en el pensamiento de Santo Tomás y tienen una importancia muy grande para la noción tomista de participación. De buen aristotélico, dice el padre Fabro, Boecio observa que sólo el concreto, el id quod est, existe. El abstracto, es decir, el esse, todavía no existe. Entonces, sólo el concreto, que existe de hecho, puede enriquecerse con otras determinaciones, con otras participaciones. El concreto, entonces, viene así a tener una relación tanto al ipsum esse, al abstracto al que participa, y estas son las relaciones que Boecio expresa con el término platónico de participación. Entonces, son 7 estos principios per se evidentes, per se note, que dice Boecio. Diversum est esse et id quod est participare aliquo potest, sed ipsum esse nullo modo aliquo participat, omne quod est participat eo quod est esse, omne simplex esse sum et id quod est unum habet, omni composito aliud est esse aliud ipsum est.
Dice el padre Fabro que Santo Tomás, en el comentario que hace al De Hebdomadibus, que es una obra juvenil de Santo Tomás, toma ya los términos en su significado metafísico y partiendo de la noción de participación, elaboró sobre estas proposiciones los principios cardinales de su metafísica, llegando a la conclusión de la distinción real entre esencia y ese en las criaturas, que la llama con los términos de Boecio, distinción entre el quod est y el esse. Entonces, según Santo Tomás, que toma estos términos en significado metafísico, el ipsum esse es el actus essendi y el id quod est es la sustancia concreta que hace de sujeto del acto de ser. Y aquí hay una cuestión, una controversia, que es acerca de si Boecio afirmó la distinción real o no. Entonces dice el padre Fabro que, bajo el aspecto crítico, todo el problema está en saber cuál es el significado real que Boecio mismo le dio a esos términos en aquellas proposiciones. ¿Qué es lo que él entendía por el ipsum esse? ¿Qué es lo que él entendía por el quod est? Se responde que el ipsum esse, del que habla Boecio, no es el actus essendi, sino el acto formal, es decir, la forma tomada en abstracto, mientras que el id quod est es la forma singular y concreta, es decir, en la materia. Entonces, así como entre abstracto y concreto no hay más que una distinción secundum intentionem, es decir, según el modo de significar, lo mismo se debe decir entonces de esa distinción entre el ipsum esse, el abstracto, y el id quod est, el concreto. Entonces parece que lo más lógico que se sigue del texto de Boecio es decir que no es claro, no es explícito que él afirme la distinción real entre el ipsum esse y el quod est. Otras búsquedas críticas, otras investigaciones críticas más recientes han llegado al mismo resultado, es decir, que la interpretación más correcta de los textos de Boecio no sugieren, al menos directamente, una distinción real entre esencia y ser. Pero Boecio presenta textos claros donde el ser tiene que ser entendido como el actus essendi. No obstante esto, es cierto que en algunos textos de Boecio el significado del ipsum esse tiene que ser entendido como actus essendi, aunque el significado de esse como la esencia, es decir, como la forma en concreto, sea más frecuente. Se puede ver para esta controversia a otro autor, McInerney, el cual, por guiarse prácticamente por el principio de omne esse ex forma est, que es la formulación boeciana del principio forma dat esse, afirma que hay dos tipos de esse de acuerdo a las formas sustanciales o accidentales, el esse substancial y el esse accidental, y no hay ningún otro esse que esté por encima de estos dos significados. Entonces él rechaza la posición de Fabro que habla del actus essendi como una noción de ser que está por encima del orden categorial. Y dice, esto no se encuentra en Boecio, pero tampoco se encuentra en Santo Tomás, en ninguno de sus comentarios, en ninguna de sus obras, y no hay bases para esta interpretación. Entonces se puede ver cómo se subordina la metafísica del acto a la forma, y se piensa en función de la forma en vez de pensar en función del actus essendi. Se puede ver también con respecto a esta controversia la obra de este autor, Rudi Tevelde, que en su tesis doctoral Participación y Sustancialidad desarrolla en la primera parte el comentario de Santo Tomás al De Hebdomadibus y también tiene un status questionis de esta controversia. Por otra parte, la obra de este autor, Participación y Sustancialidad, es muy recomendable, si bien no significa que uno vaya a coincidir con todas sus conclusiones, pero, por ejemplo, la crítica que hace a Geiger sobre esa doble línea de participación por similitud y por composición es impecable, hace una crítica realmente impecable. Otro de los puntos que realza el padre Fabro, en los cuales Boecio influye en el pensamiento de Santo Tomás, es acerca de la composición de las sustancias inmateriales. Y aquí se puede ver cómo el ejemplarismo divino se mueve dentro de los esquemas conceptuales del aristotelismo, y se puede ver cómo Boecio es un intermediario
entre Platón y Aristóteles. Dice el padre Fabro que es un concepto del todo platónico el considerar que las formas que no son subsistentes, sino que existen en la materia, son imperfectas y limitadas y que por lo tanto tienen que ser consideradas como participaciones de las formas que existen sin la materia. Y aquí tenemos un texto de la Contra Gentiles como ejemplo. Dice Santo Tomás: pues como todo lo que no es por sí, vemos que se deriva de aquello que lo es, que es por sí, parece que las formas de las cosas que no son existentes por sí y que existen en la materia, provengan de las formas que están sin materia y son por sí existentes, como si las que existen en la materia fueran ciertas participaciones de aquellas formas que están sin materia. Y por esto Platón afirmó que las especies de las cosas sensibles eran ciertas formas separadas que son causa de la existencia de tales cosas sensibles que las participan. Dice el padre Fabro que este texto es realmente interesantísimo por la fusión que presenta de los principios platónicos y aristotélicos que se continúan en un tranquilo equilibrio. Y dice el padre Fabro que es a una frase explícita de Boecio que Santo Tomás hace recurso para mostrar el origen de las formas materiales y del movimiento corporal y resolver el problema de la creación. Dice Boecio en el libro de la Trinidad que las formas que son en la materia proceden de las que son sin materia, y en este sentido se verifica el dicho de Platón que las formas separadas son los principios de las que existen en la materia, aunque él afirmó que eran subsistentes y que causaban inmediatamente las formas de los seres sensibles. Nosotros, en cambio, defendemos que existen en el entendimiento y causan las formas inferiores mediante el movimiento celeste. Llegamos ahora a la segunda gran corriente que influyó en la noción tomista de participación, que es aquella del neoplatonismo griego-árabe. Dice el padre Fabro que si de hecho se tuvo un florecer excepcional de escuelas teológicas y filosóficas entre los pueblos árabes, esto es gracias a una especie de presión moral que en los tiempos de paz ejercitaban sobre ellos con la propia cultura los pueblos conquistados. Podemos pensar, por ejemplo, que Averroes es nacido en España, en el Califato de Córdoba. Estos primeros movimientos, dice el padre Fabro, salen al inicio del siglo IX. Se nota una intensa actividad de traducciones, compilaciones en lengua árabe de las obras más importantes de la filosofía y de la ciencia griega. Las obras de Platón, de Aristóteles, las obras de los neoplatónicos Plotino y Proclo, pudieron infiltrarse en el mundo islámico y modificar notablemente la rígida teología del Corán. Es, sobre todo al neoplatonismo, que toca haber dado la fisonomía general a la especulación árabe, dice el padre Fabro. Con respecto a la introducción de Aristóteles en el mundo latino, podemos ver la importancia excepcional que tiene la filosofía árabe en relación al surgir de los grandes sistemas escolásticos, en particular por cuanto toca al conocimiento del pensamiento aristotélico. Se puede decir que el vehículo más importante y más cercano ha sido la gran obra de los comentadores árabes del pensamiento de Aristóteles, entre los cuales los más importantes, más conocidos, son por supuesto Avicena y Averroes. La consecuencia era que Aristóteles, como era conocido por los escolásticos, al menos en el tiempo y en el ambiente en que se movían, era ya un Aristóteles bien platonizado, es decir, diverso de aquellos que habían conocido los padres. Y de aquí se comprende cómo se llegó incluso a atribuir a Aristóteles algunas de las obras que son de inspiración neoplatónica. Por ejemplo, el De Causis, que venía atribuido a Aristóteles, y también una obra espuria que se llama la Theologia Aristotelis. Una de las dos fuentes que el padre Fabro analiza dentro de esta corriente llamada griego-árabe, del neoplatonismo griego-árabe, es el De Causis, que es una obra de altísima metafísica, compuesta entre el siglo IX y el siglo X en el mundo árabe, y que aparece al mundo latino ya cerca de la segunda mitad del siglo XII en una traducción del árabe de Gerardo de Cremona, que lo llama libro de Aristóteles de Bonitate Pura, se lo atribuye a Aristóteles. Santo Tomás también en sus primeras obras lo atribuye vagamente a Aristóteles, se puede ver en el comentario de las sentencias, en el libro 1, en el libro 2, también en el de Veritate, también en el Quodlibetales 9,
y ya cerca del año 1268, gracias a la traducción de Guillermo de Borbeck de la Elementatio Theologica de Proclo, Santo Tomás se da cuenta de la semejanza extraordinaria que había entre esta obra de Proclo y el de Causis. Entonces, elabora la hipótesis de que el libro de Causis en realidad es una compilación como un sumario hecho por un autor griego-árabe de esta obra de Proclo. Y el examen de la tradición manuscrita le ha dado la razón a Santo Tomás y encima con una precisación, es decir, que el autor que habría sido el compilador de esta obra habría sido el mismo Al-Farabi, como ya lo había indicado San Alberto Magno también en una de sus obras. Este hecho fue de grandísima importancia en la formación del tomismo, porque la versión de la ópera de Proclo permitió a Santo Tomás una profundización del platonismo, como se puede ver en el comentario que Santo Tomás mismo hace al libro de Causis. Mientras que en las primeras obras era el neoplatonismo y la autoridad de Avicena aquella más importante, desde el tiempo de la compilación de la Summa contra Gentiles, dice el padre Fabro, la autoridad de Avicena está en decline y se puede ver cómo se da una emergencia cada vez mayor de las distintas otras fuentes del neoplatonismo. Las 32 proposiciones del comentario de Santo Tomás al de Causis se ocupan de la naturaleza, del modo de conocer y de obrar de las tres categorías de causas según esa jerarquía neoplatónica, el uno, las inteligencias y el alma de la cual depende el mundo sensible. Santo Tomás señala las partes heterodoxas de este pensamiento, pero asume el núcleo metafísico de este pensamiento. Uno de los puntos que Santo Tomás asume, tal vez el más evidente, es acerca de la noción de ser. El ser en el libro de Causis es dicho la primera formalidad creada, prima rerum creatarum est esse. En la jerarquía neoplatónica, el ente, el toón, el esse, era considerado la primera de las participaciones, que venía participada de los participantes de los concretos antes de todas las otras formalidades, como la vida, la inteligencia, la sabiduría. Pero antes de este esse, de este ente, no había más que el bien y el uno, es decir, esa suma divinidad, de acuerdo a la jerarquía neoplatónica. Santo Tomás, uniendo estas nociones a aquella del pseudo Dionisio y aquella que él tomó también de Boecio, puede llegar de modo definitivo a la noción de ese que le es propia a Santo Tomás, es decir, del ser como el acto último, el acto de todo, el acto de todas las formas, una noción que está a fundamento de la noción tomista de participación. Aquí podemos también ver la distinción real entre esencia y ser, cómo viene expresada en el libro de Causis y cómo Santo Tomás la interpreta. En dos aspectos se puede ver esta distinción real entre ser y esencia, relacionados los dos con las inteligencias o las formas puras, es decir, separadas de la materia. Estas inteligencias son dichas estar compuestas de finito e infinito. En la proposición 4, después de haber afirmado que el ser es la primera formalidad creada por la cual todas las cosas existen, se pone la cuestión de dónde sea posible una distinción entre las inteligencias, que no están compuestas con la materia porque están antes que el alma, que es aquella que tiene relación con el mundo material. Y la respuesta es que el ser en las inteligencias se multiplica en cuanto que está compuesto de finito y de infinito. Infinito por parte de la esencia de la inteligencia, en cuanto que es potencial y en cuanto que no está recibida en la materia que la particulariza, la hace finita. Y finito de parte del mismo ser, no porque el ser sea finito en sí mismo, sino porque viene limitado al grado de ser propio de esa inteligencia en concreto. Y otro de los modos con los cuales se expresa esa distinción real de esencia y ese es que las inteligencias están compuestas de iliatim, como lo expresa él. ¿Qué es este iliatim?
Se parece que esta palabra viene de la palabra griega hyle, es decir, de la materia. Entonces, dice Santo Tomás, que las inteligencias están compuestas de ser y de forma y tienen este hiliatim, esta composición, por lo cual puede haber multiplicidad en ellas. Y dice Santo Tomás en la conclusión que la misma forma subsistente se compara al ser participado como la potencia al acto y como la materia a la forma. Esto último es llamativo porque está comparando a la forma subsistente con respecto al ser participado como la materia a la forma. Es decir, la forma es potencial como la materia. Aquí se puede ver también como la mera terminología aristotélica, si se queda en un plano predicamental, se hace más inapropiada cuando se aplica al plano trascendental del ser. Y otro de los puntos muy importantes que toma Santo Tomás también de toda esta especulación del libro de Causis es acerca de la noción metafísica de participación. En la proposición 4, Santo Tomás desarrolla desde lo alto, dice el padre Fabro, la noción metafísica de participación en toda su extensión. Se habla del ejemplarismo divino y del orden entre los trascendentales, y se le atribuye la primacía al bien. Se habla de la composición real, de esencia y de ser, tomada de la noción de ente por participación, y se ve también esto en la pluralidad de las inteligencias. Y después se habla de la diversificación de las formas entre ellas, según la contrariedad metafísica, grados de perfección según que son más o menos cercanas al primer principio. Entonces se puede ver un desarrollo completo de la noción metafísica de participación en relación al de Causis. Y la segunda fuente de esta corriente neoplatónica árabe-griega es Avicena, que dice el padre Fabro debería ser puesto en el primer lugar por la amplitud del influjo que ejerció en la primera formación especulativa del tomismo, es decir, en el Santo Tomás juvenil. El complejo doctrinal de Avicena que conocieron los medievales lo consideraban como el comentario más autorizado, tal vez el mejor o tal vez el único válido de la filosofía de Aristóteles. Pero en realidad es necesario admitir que, como lo señaló Averroes, Avicena había sido un discípulo infiel. Averroes lo acusa de haber mezclado elementos extrafilosóficos, algunos tomados de la mística oriental y algunas posiciones de la teología oficial del Islam con la metafísica de Aristóteles. Pero, dice el padre Fabro, en fin de cuentas ha sido propio esta su infidelidad al aristotelismo histórico el que lo pudo acercar de algún modo al neoplatonismo y el que le dio ese éxito, esa difusión que tuvo entre los maestros medievales. Y esto por el hecho de que el sistema aristotélico aparecía deficiente para los cristianos, sobre todo en dos puntos. No decía absolutamente nada del primer origen de las cosas y era muy sumario al hablar de la naturaleza de Dios. Avicena, que justamente había completado con una teoría cosmogónica y con una teología inspirada al neoplatonismo estos dos aspectos, había como restaurado en cierto modo entonces las nociones de creación, de la nada y de la providencia. Y esto para los teólogos cristianos era algo bastante positivo y lo tomaban con bastante simpatía, y también porque Avicena había hablado bastante de la armonía entre fe y razón. Así como habían algunos dogmas en comunes entre el cristianismo y el islamismo, entonces esto produjo la buena aceptación de Avicena por parte de los maestros medievales. Es evidente la influencia que tuvo Avicena en las obras juveniles de Santo Tomás en los primeros años de su carrera. Baste leer, por ejemplo, el De Ente et Essentia para darse cuenta de esta influencia. Sin embargo, Santo Tomás también criticó duramente algunas de las posiciones que eran inaceptables. En primer lugar, la noción de ser como un accidente predicamental, precisamente como algo que al estar fuera de la esencia le sucede a la esencia, le viene de afuera y viene considerado como un accidente, como algo extrínseco.
Otra de estas posiciones es la del intelecto agente separado. Otra de las posiciones que son rechazadas es la del emanatismo causal o el conocimiento divino indirecto de los singulares. Entonces, para Santo Tomás, el avicenismo estaba como infectado de una especie de extrinsecismo ontológico y nociológico. Tanto el ser como el conocer estaban como extrinsecizados del sujeto. Sin embargo, muchas veces es evidente esta influencia de Avicena en algunas de las tesis de Santo Tomás, por ejemplo, la solución que da Santo Tomás al problema de los universales, la distinción real entre esencia y ser, que dice el padre Fabro en su primera elaboración en el tomismo juvenil, se da en una dependencia casi exclusiva y muchas veces incluso verbal de Avicena. Por supuesto que esta posición de Santo Tomás haya crecido, se haya profundizado por un contacto más directo con el neoplatonismo y con el aristotelismo y llegó a tener una formulación propia. Sin embargo, es un hecho de que las primeras formulaciones dependen de Avicena, así como también en menor medida del de Causis y de Boecio. Otra de las tesis que Santo Tomás toma de Avicena es aquella de necesse esse y de possibile esse. Solo Dios es necesse esse, el resto de las cosas permanece en un estado de posibilidad por recibir el ser de parte de Dios. Sin embargo, sobre este punto Santo Tomás toma distancia notablemente de Avicena y se acerca a Aristóteles, al genuino Aristóteles, dice el padre Fabro, porque Santo Tomás admite que se puedan dar seres necesarios no teniendo esa causa de necesidad en sí, sino teniendo esa causa de necesidad ab alio, es decir, en otro, como es el caso de todas las sustancias inmateriales y de aquellas materiales incorruptibles, es decir, los cuerpos celestes, y como es también el caso especial del alma humana que es incorruptible. Y esto se puede ver evidentemente en el texto de la tercera vía que está presentada en la Suma, que es un texto clarísimo. Sin embargo, sobre este texto se da una mala interpretación en una grandísima parte de los tomistas por no entender esa metafísica de Santo Tomás del ser. Entonces se queda en que todo es contingente y solo Dios es necesario, cuando el mismo texto de la Suma dice que hay seres que son necesarios aunque tienen esa necesidad ab alio. Sobre esto el padre Fabro tiene un artículo magistral que es acerca de la noción tomista de contingencia, un artículo que es juvenil, que lo escribió en los primeros años de su carrera, donde desarrolla esta problemática. Otro de los temas que toma Santo Tomás de Avicena es el de la distinción entre la causa fiendi y la causa essendi. Solo Dios es la causa del ser. El resto de las criaturas influyen solamente en el devenir, es decir, son causa fiendi y causan por información. Solo Dios es la causa del ser, el resto de las criaturas ejercen su causalidad por medio de la forma. Dice el padre Fabro que la posición de Santo Tomás no es idéntica a aquella de Avicena, pero es sobre todo en dependencia del pseudo Dionisio y del de Causis que Santo Tomás elabora la distinción aviceniana de la causa fiendi y de la causa essendi. Como conclusión de esta primera parte, dice el padre Fabro que no será jamás posible pronunciarse sobre el platonismo de Santo Tomás hasta que no se haya hecho una investigación profunda sobre las fuentes de las cuales depende. Una investigación que, hasta donde yo sé, dice el padre Fabro, todavía está pendiente que reciba una respuesta definitiva. Y él propone un gráfico en el cual se puede ver de manera esquemática las distintas fuentes que influyeron en la noción tomista de participación. Se puede ver entonces cómo se da la influencia de la Sagrada Escritura, de Platón y de Aristóteles, y de estas tres fuentes principales se derivan distintas fuentes secundarias mediadas por el neoplatonismo. Resumiendo entonces, dice el padre Fabro que Santo Tomás ha distinguido en sus fuentes al menos tres aspectos distintos, según que se pueden ver en la noción de participación,
y presenta como ejemplo la cuestión 3, artículo 5 del De Potencia, en los cuales se puede ver la influencia de Platón en cuanto a la dialéctica del uno y de los muchos, la influencia de Aristóteles en cuanto a esa dialéctica del más y del menos, de intensidad y remisión, y la influencia de Avicena en cuanto a esa dialéctica del simple y del compuesto. Pero dice el padre Fabro, ninguna de estas puede ser considerada en sí misma como suficiente, sino que se deben integrar, y no puede prescindir ninguna de la otra. Este es el significado histórico esencial del tomismo y es el núcleo profundo de la noción tomista de participación. Y con esto llegamos al fin de esta tercera charla.